Y ahora estamos vía Zoom. Adolfo Mendoza Leiker, representante de Bolivia en el Parlasur. Gracias por estos minutos. Probamos el audio. ¿Todo bien, Adolfo? Todo bien, un gran saludo, estimada Claudia. Un saludo también a toda la ciudadanía en Bolivia, desde acá, desde la capital de Brasil, desde Brasilia, donde se decidió algo terriblemente importante para Bolivia, pero para la apertura de un nuevo ciclo en la integración sudamericana, latinoamericana y caribeña. No Inshallah, puedo Adolfo, es algo que yo señalar. decía en un inicio, se ha cacareado muchísimo en anteriores gobiernos, en años, en décadas pasadas, diría yo, y finalmente tenemos algo concreto. ¿Cuánto hemos avanzado en la torta de lo que teníamos que avanzar? ¿Dónde estamos, Adolfo? Bueno, primero debo felicitar a La Razón, porque fue el único medio escrito hoy día que puso en su portada la decisión parlamentaria de la Cámara de Diputados de Brasil sobre la aceptación del protocolo de adhesión de Bolivia al Mercosur. Lamentablemente, otros medios no se hicieron eco de una noticia que fue muy importante en los periódicos de Brasil y del resto de los países del Mercosur. Felicidades a La Razón por generar este tipo de información. Gracias, Adolfo. ¿Dónde estamos? La única aceptación de adhesión que faltaba de los países miembros del Mercosur era, bueno, todavía sigue siendo la de Brasil. Ya hicieron sus depósitos de decisión Uruguay, Argentina y Paraguay. Inmediatamente se abrió nuevamente la labor de la representación supraestatal con la recuperación de la democracia en 2020. Conocimos la aceptación paraguaya y restaba únicamente Brasil. ¿Por qué restaba únicamente Brasil? Este es un trámite que viene desde 2015, 2016. Luego, este proceso de tratamiento se interrumpió en Brasil luego del golpe de Estado a Dilma Rousseff, vino el gobierno de Temer y finalmente Bolsonaro congeló absolutamente toda posibilidad de su tratamiento en la decisión legislativa en Brasil. Una vez que ha habido el cambio de gobierno en Brasil y asumió Lula da Silva, una de las primeras cosas que dijo a nivel internacional fue precisamente la de viabilizar todos los escenarios que permitan la decisión de aceptación de Brasil para el ingreso de Bolivia como socio pleno del Mercosur. Esta ha sido una actuación bastante intensa y además la labor legislativa supraestatal tuvo como uno de sus mandatos específicos el generar las condiciones para que se dé esta decisión. No podría haber sido una decisión favorable si es que no se hubieran hecho los acuerdos necesarios con base en el compromiso de la delegación brasilera ante el Mercosur y la aceptación este año de absolutamente toda la mesa directiva a la cabeza del presidente uruguayo y también con la participación de las otras vicepresidencias. Han jugado un papel muy importante para esta decisión en la Cámara de Diputados. El ex vicepresidente por Brasil ante el Mercosur, Celso Russomano, el jefe actual de la delegación brasilera, el senador Nelsinho Trar, y por supuesto el actual vicepresidente por Brasil ante el Mercosur, Arlindo Chinaglia, que ha jugado un papel importante para trasladar esta iniciativa al seno de la discusión de la Cámara de Diputados. También es importante mencionar que aquí se han movilizado otro tipo de acuerdos que permitieron dar luz verde a esta impresionante decisión, porque de los 513 escaños diputados en Brasil, 323 votaron a favor de la adhesión de Bolivia como socio pleno del Mercosur. Y 98 votos en contra. ¿Habrá alguna lectura ideológica a partir de lo que está describiendo Adolfo? ¿Esos 98 han votado con una dosis ideológica?
Han votado con una dosis ideológica, pero en relación a los criterios de la integración, privilegiando otro tipo de asuntos con una visión más bien conservadora de las implicaciones que tiene el que Bolivia se adhiera como socio pleno al Mercosur. Pero incluso el partido de Bolsonaro, el día de ayer, cuando todavía se jugaba la incertidumbre sobre la decisión, determinó dejar en libertad a sus diputadas y diputados para que asumiesen un sentido de votación de acuerdo a sus propios criterios. En el fondo, esto está abriendo un escenario donde Bolivia juega un papel de anclaje, un papel de bisagra entre el mecanismo de integración del Mercosur y, por ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones, además de la labor conjunta que desempeñamos con la delegación brasilera para la reactivación del Parlamento Amazónico y darle nuevamente vitalidad a la organización del Tratado de la Cuenca Amazónica, a OTCA, que ahora tiene su sede en Brasil. ¿Qué es lo que sigue hacia adelante? Una vez que se ha adoptado la decisión en diputados, esto pasa inmediatamente, hoy pasó inmediatamente a la Cámara del Senado. Se espera que en el transcurso de las siguientes semanas esto se resuelva favorablemente en el Senado y luego Itamaraty hará el depósito de la decisión oficial del Estado brasileño, de la República Federativa de Brasil, ante Mercosur, de la aceptación plena de Bolivia como socio pleno en este organismo de integración. Y con esto ya estaría, cuando Itamaraty ya remita este documento con luz verde de diputados, de senadores desde Brasilia, es luz verde, semáforo verde y gozamos de lo que permite el Mercosur, ¿o falta todavía algo como trámite, Adolfo? Estamos en pleno cambio de luz, ¿no? De luz roja a luz amarilla y luego a luz verde. Debemos esperar todavía la decisión del Senado, se están haciendo las gestiones, la propia delegación del PT, de los partidos de centro derecha y centro izquierda están jugando un papel importante, así como nuestros técnicos y profesionales del Mercosur para llegar a un buen puerto. Después de esa fase viene un proceso de planificación de aproximadamente unos 6 meses, donde se establecen los criterios específicos institucionales para la adopción, se dice internalización, de las decisiones del Mercosur con la norma boliviana. Aquí tenemos una ventaja como Bolivia. Ya la Constitución aprobada en 2009 establecía los principios que también guían al Mercosur. Por tanto, no se requieren, como en el caso de los otros países, reformas constitucionales para ingresar rápidamente en la labor de socio pleno. Mientras se hacen estos ajustes y esta internalización, Bolivia ya podría actuar a partir del depósito brasilero de la decisión como socio pleno con absolutamente todas las obligaciones y los derechos que nos asistirían en ese estatus, en esa definición institucional. Aparentemente, el proceso de inducción dura 4 años, pero en realidad esto es para la adopción de decisiones más ejecutivas en la incorporación de criterios en cada una de las comisiones de trabajo en el Mercosur. Por ejemplo, el día de ayer, paralelamente, hemos trabajado en la Comisión de Integración Fronteriza y allí es necesario algún ajuste, pero estos son ajustes que pueden venir vía decreto y pueden venir vía decisión normativa de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Bolivia está en todas las condiciones de asumir cuanto antes su estatus de socio pleno del Mercosur. Cuando seamos socio pleno de Mercosur, ¿qué ventajas tendremos, si podemos decir a la gente que nos está siguiendo en estos momentos, cuáles son las 3 principales ventajas? Hay deberes también, pero entre las ventajas, ¿de qué tendríamos que alegrarnos, Adolfo? La primera ventaja es que, en términos generales,
abrimos con la participación de Bolivia la discusión de los nuevos sentidos de la integración. Bolivia desde hace 3 años, a partir de la representación parlamentaria supraestatal, ha propuesto a los organismos de integración la construcción de una agenda estratégica común latinoamericana y caribeña. Se han realizado ya 3 cumbres que les hemos denominado cumbres de la integración, con la participación activa del Parlamento andino, del Parlamento centroamericano, del Parlamento latinoamericano y del Parlamento del Mercosur. Esta óptica de la integración es algo de vital importancia y es lo que Bolivia está aportando en este momento. Pero ¿qué significa una agenda estratégica común que beneficie a nuestro país? Tenemos 6 pilares constitucionales que al mismo tiempo son 6 pilares del nuevo proceso de integración. Primero, trabajar sobre el eje de la democracia. Es necesario avanzar en la profundización de la democracia, rescatar todo lo que se pueda de la democracia representativa y asumir nuevos criterios en el marco de la implementación de la democracia intercultural, participativa, comunitaria y de la democracia paritaria. Esta es una agenda que se va a trabajar en el Observatorio de la Democracia, en el Parlamento del Mercosur, y que, por supuesto, va a fortalecer las medidas de garantía de las actuaciones democráticas de nuestros gobiernos en el Cono Sur. El segundo eje es el eje de los derechos. Por suerte nosotros tenemos un catálogo muy completo de derechos en nuestra Constitución, dentro de los cuales están muchos todavía en el plano de la incertidumbre. Por ejemplo, tenemos el Consenso de Montevideo, donde se hablan de los derechos, como un ejemplo, derechos sexuales, derechos reproductivos. Esto implica una armonización legislativa para su implementación y será otro eje de trabajo. Por tanto, a Bolivia le fortalece ese eje de la garantía de los derechos para combinar los avances que se están teniendo y aquellos que hemos tenido durante 14 años con una profundización en la lectura de los derechos, sobre todo los derechos sociales y los derechos colectivos. El tercer eje es un eje relacionado, vinculado con el andamiaje de organización del Estado, del órgano legislativo, del órgano ejecutivo, del órgano judicial, pero que a escala internacional y de la integración, esto nos permite afinar los criterios para encontrar un tratamiento en términos justos de la política comercial común del Mercosur y que no tengamos hacia adelante los problemas, por ejemplo, que se ha tenido con el Tribunal Andino de Justicia, con esta demanda peruana sobre el precio de los combustibles. Nos va a permitir vincular nuestra economía, pero a partir de los avances que hemos tenido durante todo este tiempo en el ámbito comercial. Esto beneficia también a Bolivia en el tratamiento conjunto de los problemas que han sucedido en el río Pilcomayo y toda la cuenca hacia el sur, porque estábamos muy limitados como país de adoptar una serie de decisiones del Mercosur que favorezcan la reposición, la mitigación y una nueva armonía, si tú quieres, entre los derechos de la madre tierra, los distintos sistemas de vida de la madre tierra, para precautelar no solamente la ecología, sino las propias actividades económicas en el sur de nuestra patria. El cuarto eje es el eje de la organización territorial del Estado en nuestro caso. Pero ¿qué significa esto en términos internacionales y qué beneficio puede tener para nuestro país? Ver, a modo de ejemplo, el tema de nuestras fronteras. Esto quiere decir que rápidamente vamos a poder activar las 3 hidrovías
que conectan a Bolivia con Brasil, vamos a poder ir mucho más allá de la construcción de un puente binacional como el que se está haciendo entre Guajará y Guayaramerín en el Beni, en nuestro país, para vincular la economía del norte amazónico boliviano con la economía del noreste brasilero y especialmente con los estados de Rondônia, de Mato Grosso do Sul, etc. Esto también implica la utilización de los puertos hacia la cuenca del Río de la Plata, que nos van a permitir observar un tipo de salida al Océano Atlántico de una manera muy ventajosa. La otra característica de esta forma de organización territorial es el término de la discusión de la red de vinculación bioceánica. Se ha discutido mucho lo del tren, se han discutido mucho las vías por donde pasaría la conexión bioceánica, y esto entonces pone nuevamente a nuestro país en una situación muy expectable. El quinto eje es el eje de la economía plural para nosotros de nuestra Constitución, pero que además en términos de participación del Mercosur para completar la economía privada de las actividades que se realizan de manera conjunta en el Cono Sur con las formas económicas de economía comunitaria y social cooperativa. Y aquí hay que apuntar un hecho de vital importancia: la posibilidad de generar emprendimientos transestatales, es decir, de empresas transnacionales que, con base en la preservación para el pueblo boliviano de la propiedad sobre los recursos naturales y de la existencia de nuestras empresas estratégicas, podamos generar una inversión conjunta en hidrocarburos, en energía, en distintos emprendimientos que pueden estar en marcha más o menos rápidamente a nivel del Mercosur. Y finalmente el sexto eje, que es el eje de tierra, territorio y medio ambiente, que he puesto el ejemplo del río Pilcomayo, pero hay otros en puerta. Por ejemplo, el hecho de extender nuestra propuesta de aprobación de los derechos de la madre tierra a nivel de todos los Estados miembros del Cono Sur. ¿Por qué esto es importante para Bolivia? Porque esto implica enfrentar, si es que se acepta esta discusión propuesta por Bolivia, un nuevo escenario para enfrentar la deforestación, para enfrentar los incendios forestales y, además, en nuestro caso, para enfrentar la lógica perversa del todavía existente latifundio en nuestro país. O sea, en el fondo, todo esto parte de una concepción en la que no solamente vamos a empezar a administrar los logros del pasado desde el 2005, sino que vamos a intentar profundizar el proceso de transformación en estos 6 ejes que son constitucionales y que también tienen que ver con los principios constitutivos del Acuerdo del Mercosur. Es interesante, Adolfo, porque definitivamente va más allá de lo económico. Estamos hablando de políticas regionales que nos ayudan a tener una coherencia en la relación con la naturaleza, el medio ambiente, habla de nuestras dinámicas económicas, habla de nuestras vinculaciones territoriales, de los derechos, de los enfoques en los equilibrios que deberíamos tener como sociedad. Suena bien, ojalá pasemos de este semáforo amarillo ya a uno verde para hacer realidad esto que venimos debatiendo hace tantos años, décadas, diría Adolfo. Voy a abusar unos minutitos más de este contacto para preguntarle si ha sentido las chispas que han salido del Laucaeñe y del Alto en el último cabildo y cómo sitúa y cómo lee esto para terminar, Adolfo. Ayer me preguntaron esto en Brasil y yo les decía, mientras suceden esas discusiones en Bolivia, nosotros trabajamos y estimamos que Cancillería también
va a hacer ya a partir de ahora hacia adelante su propia labor. Lo de la UKN es una decisión orgánica del MAS-PCP, algo que no se puede revertir porque está en la ley de organizaciones políticas, y el Cabildo en realidad creo que no ha tenido el impacto político que quienes organizaron preveían. De todas maneras, esto está hablando también de los sentidos de democracia en Bolivia, una discusión muy intensa, aunque no visibilizada, entre forma democrático-representativa, forma comunitaria, forma participativa de hacer la vida democrática. Es necesario generar procesos que nos permitan ir más allá de las discusiones internas. La discusión interna tiene que expresarse en otros campos. ¿Por qué? Porque el MAS-IPCP concentra la atención política en nuestro país. Y esta condensación de la política en el MAS-IPCP debe dar resultados más allá de las discusiones internas. La principal discusión debe ser una discusión programática. No podemos tener una gestión gubernamental que solamente administre los logros del pasado, porque eso haría ver a un gobierno en términos conservadores, simplemente administrar el Estado que queremos cambiar y no profundizar. Y esto se hace a partir de una discusión programática. Los 6 ejes que he apuntado en el marco de la explicación de nuestra participación en Mercosur son 6 ejes programáticos fundamentales que el país necesita trabajar para encontrar un programa de profundización de la revolución democrática y cultural en nuestro país. Adolfo, usted está hablando de programa y acá están hablando de sacarse los ojos por las siglas y de los divorcios y de que no hay una vuelta atrás. ¿Será que el MAS, como lo conocimos, planteo lo que puse ayer sobre la mesa en una mesa de discusión, de intercambio de ideas? ¿Será que el MAS, como lo conocimos, llegó hasta la UKN y el Cabildo y que a partir de ahora es una nueva etapa? ¿O Adolfo cree realmente que posiciones como las que hemos visto ayer de la boca de Andrónico Rodríguez pueden ser una suerte de tabla de salvación política para la estructura política más grande en estos momentos? En realidad, lo manifestado por Andrónico tiene que ver con un sentido de rearticulación de lo nacional, popular, plural en nuestro país. Uno de los grandes efectos del golpe de Estado en noviembre del 2019 es que se fragmentó lo nacional, popular, y esto afectó tanto que la forma partido en el MAS, la forma instrumento político, la forma organización, la forma carismática a partir del liderazgo histórico del expresidente Evo Morales, no tengan un punto de contacto, no tengan un punto de articulación. Lo interesante de la postura de Andrónico es que nos permite reconstruir, o por lo menos abrir la posibilidad de la reconstrucción de este tejido de articulación que es muy necesario para la cohesión de la representación en Bolivia, mucho más cuando la oposición todavía sigue siendo prácticamente inexistente. Por eso es necesario dar un paso hacia adelante y pasar de estos momentos conflictivos a otro momento que también es conflictivo, pero es ya propositivo en términos de la construcción de un programa estratégico de profundización de la revolución democrática y cultural. En el mundo quechua, recuerdo muy bien lo que sucedió en el proceso constituyente, antes de la articulación de distintos sectores de lo nacional popular en la Asamblea Constituyente, se decía, viene el momento de la pelea, pero también hay el momento del Munanacuy, de la esperanza, del nuevo acercamiento. Esto es lo que se tiene que debatir en Bolivia, pero fundamentalmente de manera programática, no solamente a partir de cómo se recomponen los niveles jerárquicos
de ejercicio del poder. En estos momentos eso es lo que está primando, o por lo menos eso es lo que se ve en los medios de comunicación, las candidaturas, una campaña precipitada de un lado y de otro, y poco se está hablando de lo programático. Cuidado hasta que se arreglen las cosas, tengamos escenarios adversos al MAS. No necesariamente desde Comunidad Ciudadana o creemos que están viviendo sus propias crisis, sino una propuesta desde afuera. Retomo la lectura ya ampliamente conocida de García Linera, separados van a perder. ¿Lo tiene en mente también, Adolfo? Álvaro creo que es muy suave en esa definición. Tenemos por un lado el liderazgo histórico del expresidente Evo Morales, que nadie lo puede negar en Bolivia e internacionalmente. Tenemos, de acuerdo a la lectura de Álvaro, la expresión de un poder del Estado a partir del gobierno de Luis Arce Catacora. Sin embargo, en esa lectura, que puede pecar de electorera, lo que tenemos es un proceso mucho más amplio, mucho más grande que las propias elecciones. Yo estimo que allí tienen que entrar también las discusiones programáticas precisamente para deselectorizar este tema, porque eso es lo que hacen las fuerzas conservadoras en absolutamente todos los terrenos. Insisto, es necesario aceptar el liderazgo histórico y la importancia de Evo Morales en nuestro país. Es necesario aceptar que el gobierno de Luis Arce Catacora tiene que dar un paso hacia adelante en la gestión, no solamente administrar los logros del pasado, pero para esto es necesario ponerse de acuerdo programáticamente más allá de lo electoral. Muchas gracias. Adolfo Mendoza Leigue, que nos ha traído interesante información sobre esto que parece que ya va a dar luz verde, la adhesión de Bolivia al Mercosur. Pasamos de diputados, vamos a senadores, e Itamaraty luego remitirá el documento y podremos tener un mapa diferente y creo que propositivo para el momento que está viviendo el país. Adolfo Mendoza Leigue, representante de Bolivia en el Parlasur. Hemos además tenido una interesante conversación sobre lo que está sucediendo actualmente en el MAS y la peor de sus crisis. Un placer este contacto, Adolfo. Muchísimas gracias, Claudia. Un gran saludo a toda la ciudadanía allá en Bolivia. Y nada más para finalizar, aclarar que la representación subestatal boliviana no solo atiende el Parlamento del Mercosur, atiende también el Parlamento andino, el Parlamento amazónico, el Parlamento latinoamericano, el Parlamento indígena y la representación boliviana ante la Unión Interparlamentaria Mundial. Esto es algo novedoso en términos constitucionales y de representación legislativa en el mundo entero. En los otros países, los diputados y los senadores comparten su tiempo con la labor legislativa, de diplomacia legislativa a nivel internacional. Bolivia es el ejemplo en América Latina que se pueden hacer las cosas institucionalmente de otra manera. Somos más parecidos a los eurodiputados, pero en el marco de una fragmentación todavía de la representación legislativa en diversos organismos de integración. Pero es un germen para repensar, insisto, a partir de la experiencia boliviana, las transformaciones de la propia idea de la integración. Esa es la labor, en el fondo, de la diplomacia parlamentaria que desplegamos en la representación subestatal de Bolivia. Y más vale que en la región aprovechemos estas oportunidades porque juntos vamos a poder organizarnos, vamos a poder alimentarnos con nuestros propios esfuerzos como región, vamos a poder ser más resilientes económicamente en un mundo de tanta guerra, de tanta violencia, de tanta muerte que hay que lamentar en estos días también. Gracias, Adolfo, y que tenga una bonita jornada. Un abrazo.